y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios 2:20. Hay gente que menosprecia estar en la casa de Dios. El libro de la carta de los Efesios me gusta mucho. Si a mí me tocara quedarme con una carta del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que desbarataran una Biblia y yo alcanzara a arrancar un libro, me quedaría con Efesios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Efesios 2:20. Espera que no lo encuentro. Ya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál era la que tú lees? ¿La Reina Valera? Sí. ¿Cómo dice ahí? No, ya la cabeza, la cambié para la Reina Valera. Yo tengo todas las versiones. Solo que tienes un iPhone. No la tengo en versiones, parece ¿La puedo cambiar en un segundo? una persona así que tiene llamar mecheros, llaveros, tabaco, florero. Hola, Señor. La tengo. Reina Valera dice, edificados pues, sí, muy bien que sea que se ría. Edificados pues sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual el edificio todo bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El Señor Jesucristo dijo, este templo será destruido. Los judíos tenían fijado que la presencia de Dios habitaba en el templo y se mofaban del templo, los fariseos y los escribas. Y el Señor les dijo, de este templo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. ¿Y por qué se mofaban? Claro, no era que se mofaban, era como su orgullo. Ah, ya, sí. Pero vino un juicio sobre Jerusalén porque el Señor dijo, oh Jerusalén, ¿cuántas veces he anhelado abrazarte y cuidarte y protegerte, así como la gallina coge a los pollitos y los mete bajo sus alas, y no has querido y has matado a los que te han sido enviados, a los profetas? Por eso va a venir juicio. Y en el año 70, después de Jesús haber dado esa palabra, vino el rey de Babilonia y quemó a Jerusalén entero y destruyó el templo. Porque cuando un emperador entraba a una ciudad, tenía que dañar o quebrar todo lo que le representara importante a ese pueblo. Y para el pueblo judío lo importante era la muralla y el templo. No quedó piedra sobre piedra. Pero el templo no se destruyó cuando el día que mataron a Jesús. No, el día no. Es que leí. Ese era otro templo. No, ese era el templo de Herodes. Pero Jesús mismo en esa palabra les dijo, derribaré el templo y lo construiré en 3 días. Pero nos explica el Evangelio que se refería a su cuerpo. Nosotros somos hechos un templo. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esto lo llamamos templo, porque es un lugar que hemos dedicado para adorar a Dios y para enseñar la palabra, pero Dios no habita aquí. Dios no vive aquí. ¿Dios vive en quién? En usted. Y cuando usted viene a Cristo, usted es como un edificio que Él empieza a edificar. Y hay un fundamento que Él tiene que echar. Las construcciones de los judíos eran piedras labradas para edificar el fundamento. El fundamento era roca. Pero había una piedra que se llamaba la piedra angular. Esa piedra angular cazaba en un punto que cuando esa piedra entraba ya ninguna piedra se movía, como un puzzle. Esa es la piedra angular que es Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia o cuál es la clase de templo que Dios quiere construir? ¿Cuál es la casa de Dios?
¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son esas piedras? La casa apostólica y profética. El Señor dice, fundamentados pues sobre los apóstoles y profetas. Por eso, no le pongan tanto frío, no quiero frío porque a mí inmediatamente me da. Nosotros tenemos que ser una casa apostólica y profética. Jesús instituyó primero, llamó discípulos, pero esos discípulos los constituyó en apóstoles. Y a esos apóstoles les encomendó que lo mismo que él les había enseñado se duplicó en 12. Y esos 12 se duplicaron en 120. Y esos 120 en millones de millones de millones hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos que volver al modelo de la palabra. ¿Cuál es el modelo de la palabra? Los apóstoles y los profetas. El ministerio apostólico fue enterrado en el siglo XIII después de Cristo. En el siglo XIII fue perseguido porque sabe que la palabra del Señor declara en el libro de los Hechos que los apóstoles trastornaban las ciudades. Un apóstol iba al mercado y había un enfermo y lo sonaban, y había un revuelo horrible. Y dejaban la sinagoga vacía porque iban detrás de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Predicar a Jesús. El Mesías que están esperando ya vino y lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Arrepiéntase. Y el mensaje era tan lleno de la presencia del Espíritu Santo que se compungían de corazón y en una sola predicación se convertían en 3,000. Nosotros necesitamos convertirnos en una iglesia apostólica y profética. ¿Qué es un apóstol? Porque hay muchas personas que hoy en día se están llamando apóstoles. O sea, hoy en día en las iglesias se está sufriendo algo que se llama apostolitis. ¿Qué define la palabra apóstol? Número 1, es un discípulo. Es decir, un apóstol tiene que tener un aprendizaje, tiene que tener un maestro. Jesús mismo dijo, yo no me envié solito, el que me envió mayor es que yo. Y no es mayor el enviado que el que envía. Por ejemplo, el Señor me puede dar a mí mucha estatura. El Señor nos puede dar una super mega iglesia. Pero eso a mí no me hace mayor que el apóstol Arnulfo. Porque Él fue el que me envió. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que al que envía es mayor. Por eso es tan importante honrar la cobertura y la libertad espiritual que tú tienes. Un hijo, por ejemplo, mi mamá y mi papá criaron 7 hijos. 2 de mis hermanos, junto conmigo, digamos que tenemos estudios profesionales, porque estudiar teología es una profesión. Pero mi hermano es arquitecto. Mi papá nunca se llegó a ganar el dinero que mi hermano se gana con su profesión. Pero eso no lo hace a mi hermano mayor que mis padres. Por eso es que es tan tremendo cuando uno ve personas que porque Dios les da un don o porque hacen milagros, se hacen creer más altos que el pastor o la cabeza y dividen iglesias y se van y no se dejan. Un apóstol tiene una característica, es dócil a la enseñanza. Un apóstol es discipular. Es un discípulo y como es discípulo, ¿qué hace? También discipula a otros. Por eso en esta casa hay un discipulado. Porque esta es una casa apostólica. Una característica de una casa apostólica es que la gente se discipula. Aquí no podemos ser gente que viene a culto y ya. Y tú te vas con una información dominical. Pero luego en la semana estás escuchando internet, prédicas, y escuchas una cosa de uno, una cosa de otro, el otro dice que esto sí se puede, el otro, por último te comes un sancocho de vinagre y luego vienes con el vómito aquí, con la inyección aquí. Y cuando el pastor te dice que eso no es así, tienes un rebote y hasta te vas de la iglesia. Lo sé por experiencia. Necesitamos conectarnos con el discipulado, si es verdad,
que nosotros somos una iglesia apostólica. Porque le tengo una noticia: si usted no es una iglesia apostólica, o si usted no va a una iglesia apostólica, no está en el modelo de Cristo, está en el modelo del siglo XVIII. Los hombres cambiaron el modelo original. En el siglo XIII, la iglesia alemana, fueron los alemanes los que dividieron la teología por materias. Fueron los alemanes los que inventaron que había que estudiar teología. O sea, ya no percibimos a Dios por el Espíritu, ahora lo estudiamos, ahora lo razonamos. Y fueron los alemanes los que establecieron al pastor, al evangelista y al maestro, y quitaron al apóstol. Y dijeron, por medio del razonamiento, que ya los apóstoles se murieron. Es verdad, Pedro se murió, Juan se murió, Marcos se murió, Bernabé se murió, Pablo se murió. Ellos fueron apóstoles ¿de quién? De Jesús. Pero la iglesia no se terminó con Jesús. Jesús fue el iniciador de la iglesia y Él es el fin de la iglesia, porque Él va a venir ¿por quién? Por su iglesia. ¿Y qué pasa? Él le encomendó dos cosas: al Espíritu Santo en reemplazo de Él y a los apóstoles como responsables de que la enseñanza apostólica no se perdiera. Entonces nosotros hoy en día somos discípulos del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, todo lo que viene del Padre. ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos? Lo que veía del Padre. ¿Qué milagros hizo Jesús? Los que veía hacer del Padre. Por eso nosotros necesitamos tener comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo, y aprender a hacer lo que oímos del Padre y lo que vemos del Padre. Esa es una iglesia apostólica, la que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, número uno, una iglesia es discipular. Una iglesia apostólica es discipular. Número dos, una iglesia apostólica es embajadora. Un apóstol es un embajador. ¿Qué es un embajador? Es el representante legal de un país en tierra extranjera. Nosotros somos ciudadanos del cielo, y todos los recursos del cielo tenemos que traerlos a la tierra a través de ¿qué? De los embajadores. ¿Quiénes son los embajadores? Los apóstoles. Por eso nosotros tenemos que tener coberturas apostólicas, no pastorales. El pastor es una función de la medida de Cristo. He escuchado de pastores que dicen: no, pero es que los apóstoles no tienen iglesia fija. Sí, Pedro era un apóstol, pero tenía la iglesia fija en Jerusalén. ¿Y Jesús qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Su ministerio era un apostolado pastoral. Hay apóstoles locales, hay apóstoles de países y hay apóstoles de naciones. Por ejemplo, el apóstol Maldonado es un apóstol de naciones, que va a las naciones llevando una opción apostólica de rompimiento. ¿Y qué es nuestro apóstol? Dios lo está levantando. Miren, en Venezuela hay 17 iglesias, de las cuales yo conozco la mayoría. Hay algunas que no he tenido oportunidad, pero los hijos que ha levantado el apóstol son hijos formados, discipulares, con una visión discipular, y que están rompiendo el territorio por fe. Hay una mujer apóstol, porque en una iglesia apostólica afirma a la mujer. Un apóstol no tiene miedo de una mujer que Dios use. Qué tremendo es tener una mujer bien ungida en la iglesia. La Biblia no dice que María Magdalena haya sido una apóstol, pero sí hay una apóstol en Romanos, se llama Junias. Pablo dice: salúdame a Junias, muy querida entre los apóstoles, pero hay otra versión que dice: contada con los apóstoles. Apóstol entre los apóstoles, era una mujer. Y hay personas que malinterpretan un versículo que dice en la iglesia de Tesalónica: no consiento que la mujer enseñe al hombre. Y lo que Pablo está diciendo ahí es: no consiento que la mujer esté sin autoridad. Porque la palabra del Señor dice que el varón es la cabeza de toda mujer.
Y Cristo, la cabeza de todo varón. Por eso la mujer debe sujetarse al marido, no en humillación ni en subyugación, sino por causa del Señor. La esposa debe sujetarse al marido. Yo he enseñado, una mujer que quiere meter en problemas al marido con Dios, se sujeta. Y dice, Señor, yo no estoy de acuerdo con esto, pero por amor a ti me voy a sujetar a esto que mi marido dijo. Ahí te lo encargo, porque ¿quién es la cabeza del marido? Jesús. Entonces la mujer, cuando se quiere desenmarcar de un problema con Dios, se sujeta al marido. Y pobrecito ese marido, porque le quedó rendir cuentas directamente. Ahora, cuando la mujer anda en rebelión, Jesús no puede intervenir. ¿Por qué? Porque Él no va a entrar en competencia con la mujer, porque Él conoce a las mujeres. Ay, es un chiste. Amén. Gloria a Dios. Sí, las mujeres de Dios, porque ya saben cómo son. Peter Giovanni. Cantaletosas. Mientras usted le está echando cantaleta al marido, Jesús está calladito. Échale cantaleta a Jesús. En oración, Señor, te entrego a mi marido. Póngaselo en la mano al Señor. Ahí les dejo la clave. Seguimos con la iglesia apostólica. La iglesia del Señor es una embajada, no es una entidad social. La iglesia del Señor no es una entidad social, es una embajada. ¿De qué país? Del cielo. Por eso una iglesia apostólica tiene que dar sanidad al enfermo, tiene que suplirle a la viuda y al huérfano, tiene que defender al que le están haciendo injusticia, tiene que establecer principios de recursos, en todo sentido, emocionales, espirituales, físicos y materiales. Porque nosotros somos una embajada. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque Genesaret es una iglesia apostólica. Cuando yo estuve en Venezuela, la última vez, invitado por nuestro apóstol, yo estaba en la plataforma y el Señor me mostró un mapa mundi. Y en ese mapa mundi yo vi a Europa lleno de estas palomas. Pero como si pusiera una banderita con las palomas, en distintas partes de España y de Europa. ¿Sabe quién es el iniciador de Genesaret en Europa? Nosotros. Dios nos está entregando la oportunidad de ser el rompimiento. Por eso mi preocupación, porque en esta ciudad hay más pastores, pero ninguno tiene cobertura apostólica. Y digo ninguno porque al que conozco que supuestamente tiene cobertura apostólica, hasta el día de hoy no le he visto fruto de apóstol. Nosotros no podemos ser una iglesia conformista. No podemos ser una iglesia conformada a 20, a 10 miembros, a 15, a 30, no. Porque la Biblia dice que el fundamento apostólico es para edificar un cuerpo que va en crecimiento y que va en aumento. Por eso es que un pastor que sea apostólico te esfuerza. ¿Cuándo es que te vas a discipular? ¿Cuándo es que vas a terminar discipulado? ¿Por qué no vienes a la verdad que razón el pastor? Ay, no, déjenme así. No, es que el apóstol te afana. El apóstol te coge un garrote. Yo todavía no tengo nombramiento de apóstol. Ni lo quiero, sino lo soy. La Biblia dice que el fruto dice de qué clase es el árbol. Si usted coge un mango de un árbol, ¿de qué es el árbol? De mango. Depende del injerto. Ay, no, aquí no hay injerto en México. Aquí somos apóstoles profetas como todos. Aquí fuera todo injerto. O sea, yo no le gusta, somos de pedigrí, mijito, somos de raza pura. Somos llamados al Señor. Ahora, yo recuerdo una fecha para mí importante, el 4 de octubre del 2009. Estaba llorando con mi primo Albeiro, el de Canarias. Y mi primo no es emocional como yo. O sea, no es de temblar, ni de hablar en lenguas, ni de llorar. Pero sentimos que a los dos que nos bajó como un baño. Y mi primo hizo así y dijo, ay, sentí que me cayó. Estábamos orando, pero el Señor me dijo antes de que cayera ese baño, yo estoy poniendo sobre ti una unción apostólica. Cuando eso yo era apenas el pastor de jóvenes. Es decir, Dios quiere darnos ese crecimiento. Luego, en la última escuela, en el CAP, que Natalia estuvo conmigo en ese CAP, el apóstol Maldonado estuvo impartiendo en la iglesia ese domingo
ministerialmente. Y yo literalmente sentí cuando me pusieron 2 manos aquí, hasta pensé que era un pie, y sentí que me pusieron como un saco, como una capa. Y yo dije, ay, tan ocurrente el hermano, estoy orando, estoy concentrado. Y era el Espíritu Santo poniéndome el manto. Cuando abrí los ojos no había nadie, todo el mundo estaba ahí en su cuento, con el Señor. Ustedes me ven así gordito y así rechonchito, y a lo mejor no se han dado cuenta que tienen una unción y un manto apostólico. Número 2, el Señor me conectó desde el principio, desde el primer día que yo fui a Miami, me conectó con el apóstol Arnoldo. Yo lo conocí al apóstol a través de la otra iglesia donde estábamos, pero fue el Señor el que me conectó con él para tener intimidad ministerial con el apóstol Arnoldo. O sea, el Señor puso esas citas. Y yo he tenido oportunidad de abrazar al apóstol y lo siento como un papá. Y yo sé, yo no soy una competencia para el apóstol. Llegará el día que él nos va a declarar que somos la casa apostólica. Él ya lo ha dicho, por eso nosotros nos llamamos Genesar Europa. Que somos los iniciadores. Porque una iglesia apostólica es la que rompe el territorio. Y nosotros tenemos que ser la embajada de Dios en esta ciudad. Es decir, yo no soy el pastor de Genesar, yo tengo que ser el pastor de Maramonda, o quizás de toda la zona noroeste. Y aquí usted tiene que discipularse y empoderarse, porque trabajo es lo que hay. ¿Y por qué le estoy hablando de esto esta mañana? Mira otra definición de apóstol. Mensajero. Entonces hay pastores que dicen, es que un apóstol es un mensajero, pero no es un mensajero de correos, no es un mensajero de MRV, ni de UPS. No, en la época antigua el mensajero era uno que iba a caballo, recorría distancias y tenía que pelear, y tenía que romper territorios, y tenía que defender la carta que llevaba hasta que llegara al otro lado. Como el ángel, ¿cómo se llamaba ese ángel? El que mandaron a Daniel. Como Gabriel, o Ese era Miguel. Gabriel. Gabriel el mensajero. El mensajero es uno que rompe el territorio, que atraviesa ciudades, que atraviesa... No es un mensajero de un correo de moto que va con la dirección. No. Nosotros somos los mensajeros del cielo. A los ángeles no les ha sido dado predicar el evangelio. ¿A quién le ha sido dado predicar el evangelio? A nosotros. A nosotros. Usted tiene que sentirse honrado de que Dios lo está conectando con una casa apostólica. Yo sí quiero subir de nivel. Yo quiero ir a otra dimensión. ¿Qué más significa apóstol? Estoy dando la definición. Ministro. ¿Qué es un ministro? Es una asignación de gobierno. Ministro de Justicia, Ministro de Economía, Ministro de Salud, Ministro de Medio Ambiente. El Señor dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, estableció, designó, afirmó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, evangelistas, maestros. Cuando Él habla de constitución, está hablando de gobierno. La iglesia de Jesús tiene que ser gobernada por los 5 ministerios. Y hay algo con lo que pelean los pastores religiosos que todavía están con el modelo de la iglesia alemana. ¿Alemana? Sí, de que ya no hay pastor, no hay apóstol ni profeta. Como les falta la medida del apóstol y el profeta, por eso es que no tienen mejores resultados. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el fundamento? El apóstol y el profeta. Y hay iglesias que están fundadas ¿sobre qué? Sobre pastores. Es decir, tienen un suelo raro. Les falta que cunda. Les falta que afirmen. Les falta cuajar. Porque lo estableció el Señor. El fundamento es apóstoles y profetas. Y lo dice en presente. Fundamentados pues sobre el fundamento. Apóstoles y profetas. ¿Cuál es el encargo del apóstol? El mensaje del apóstol. El ministerio de la reconciliación.
reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Nosotros somos propagadores de ese mensaje de amor. Por amor. Dios no quiere que nadie esté enfermo. Por eso tenemos la comisión de imponer nuestras manos y sanarlo. En el nombre de Jesús, porque nosotros vamos en representación de Él. Por eso es que los embajadores no nos podemos dar el lujo de tomarnos nuestras cervecitas por ahí, ni andar fumando, ni andar todos descolocados, porque ¿qué queda mal? Ay, mira el embajador de Colombia, el show que está dando. ¿Verdad que un embajador nunca? Cierto. Por eso el embajador no puede ser adúltero. Y cuando hablo de adúltero, hablo de mujer y hombre. No quiero referirme solo al hombre. Por eso el embajador no puede ser fornicario. Por eso el embajador no puede ser inmoral. No puede ser mal hablado. Yo he hablado con los embajadores de Colombia. Y son súper educados. No andan diciendo un montón de cosas. Necesitamos corregirnos para el mal, porque somos ¿qué? Embajadores. Tenemos que tener estatura. Por eso cuando usted se junta con los que no son embajadores, ellos tienen que distinguir en ti que tú eres diferente. Hasta en lo que tú hablas o en lo que tú consientes. Tienen que distinguir que eres un embajador. ¿Cuál es otra característica de la Iglesia Apostólica? Somos de gobierno. Por eso, nosotros tenemos que la autoridad de hablarle a las potestades, porque toda ciudad tiene una potestad encima. ¿Quién puede desplazar a esa potestad? Mire, en una ciudad o gobierna Satanás o gobierna el apóstol. Los dos no. ¿Quién remueve a quién? Los apóstoles tienen la habilidad del poder, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea mostrada, dada a conocer a las potestades en los lugares celestiales, por medio de la iglesia. Eso es una autoridad tremendamente alta de gobierno. ¿Quién puede mover los demonios de su casa? ¿Usted? Si está bajo la cobertura apostólica. Por eso es que hay pastores que pelean con el diablo y Dios viene y les mete un garrotazo en la cabeza y los tumba. Porque ni tienen cobertura apostólica ni creen en el apostólico. Porque el apóstol tiene la asignación de remover las potestades. Por eso los apóstoles tienen declaraciones. Pedro, ¿qué le declaró a Ananías y a Safira? Que iban a morir por causa del parlamento y del Espíritu Santo. Y morían. Una sentencia. Una sentencia, porque el apóstol juzga. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: ¿cómo así que hay uno que tiene a la mujer de su hijo? ¿Y ustedes no han juzgado eso? Juicio es, mire, esto nomás. El apóstol Pablo dice: si alguno llamándose hermano fuere ladrón, mentiroso, borracho, ni con él coma. Ay, tan legalista. No. Son principios de orden. ¿Nota eso? Eso está en 1 Corintios 5. Con él ni coma. Ay, ¿dónde estaba? Ay, por aquí. No. O fuere estafador, o fuere. Si no es lo que dice ese, ni coma. Por eso es que hay gente que le he dicho: no quiero que vengas a mi casa. Ay, le falta el amor de Dios. No me falta el amor de Dios. Lo amo, pero arrepiéntase. Y aparte es el pecado. Porque ya conoces. Ya sabes cómo tienes que andar. Una casa apostólica es profética, dice. El apóstol también es un profeta. Por eso hay apóstoles que ni creen en lo profético. Ah, yo soy un apóstol. Y no tienen una palabra para darle a la gente. Un apóstol tiene que tener el ahora de Dios. Un apóstol tiene que conocer la voz de Dios. Un apóstol tiene que saber quién es Dios en el presente y cuáles son los planes y diseños de Dios para el futuro. Tiene que ser profeta. Tiene que tener movimiento profético detrás. Y tiene que edificar profetas. Y tiene que mirar profetas. Y tiene que levantar profetas. Ayer saqué a Lola a pasear. Y como había mercadillo,
Me la llevé para otro sitio. Me senté. Mientras Lolita estaba en el banco, cuando me senté pasó una persona que llevo tiempo orando por ella, por ahí, que venía llorando. Y le pude dar una palabra de parte del Señor, pero revelada en la hora. No una palabra de que la bendiga, hermano, voy a hablar con usted. No, Dios quiere que en ti haya una palabra profética para la gente. Por eso es necesario, número uno, ¿qué? Discipularse. Número dos, la iglesia apostólica es una iglesia que ora. Vamos a ver Hechos. Hechos 1:38 me parece, no. Hechos 1. Habrá Hechos. Hechos 1. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Perseveraban en qué? La oración. Por eso usted no le puede dar pereza orar. Mañana hay culto de qué? De oración. ¿Y por qué hay culto de oración? Porque la oración desata la obra de Dios. Vamos a ver, 4:35. Hay un versículo que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas. 2:42. Hechos 2:42. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Sí? A ver, léelo. Ya pasaste. En esta versión dice, lo que quise decir fue que no deben de tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben de juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen menos de ustedes al pecado. No te hagas con el comedor y con el de vino. Se les dañaron las amistades a algunos. Gracias. Voy a sellar esa palabra con 5 euros, hermano. Amén. Hay gente que conoce al Señor, que está en el trono tuyo y se burlan del Señor. Ay, sí. Usted no puede consentir eso. Y que se burlan de lo que es bueno. Y se burlan de lo que es bueno. Por eso la gracia ya por lo que Te lo digo con conocimiento. Los queremos, sí, como humanos los queremos. Pero por causa del Señor tenemos que renunciar a ese tipo de amistades. Porque corrompen tus buenas costumbres. Porque no es completamente. No, Conéctate con la apóstol. es distinto. Si no te va a dar mejores amigos. Los amigos Si no te que va a dar tú mejores tienes del mundo son personas Silencio. pero las personas que conocen la palabra, que han estado en la iglesia, que siguen siendo Beto, mira lo que dice Hechos 2:42. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Por eso te vamos a bautizar, porque recibiste ¿qué? La palabra. Y se añadían aquel día 3,000. Y perseveraban en la doctrina de quién? De los apóstoles. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que el apostólico no se ha terminado. Porque ¿en qué doctrina perseveraba la primera iglesia? Eso significa que le daban continuidad a la enseñanza apostólica. Hasta el día de hoy, Dios levanta apóstoles de la hora
El apóstol Pedro fue para la iglesia del siglo I. Ahora necesitamos apóstoles del siglo XXI. ¿Cómo son los apóstoles del siglo XXI? Con iPad, o con tablet, El iPhone. con WhatsApp, con púlpito. ¿Era razón o no? Uy. Yo no soy un templo, soy una mega iglesia. Gloria al Señor. Hay que volver al templo. Tengo que volver al templo. Hay que ir formando, limando esa piedra. La piedra está muy gorda. La cogieron sin limar. Pues vamos a ver. Perseveramos en la doctrina del apóstol, en la comunión unos con otros. ¿Cómo es una iglesia apostólica? En comunión unos con otros. Me gustó mucho una foto que mandó Robert esta semana por el grupo. Se acordó del grupo y mandó una foto y dijo: si te fuiste de la iglesia por causa de la gente, entonces no entraste a la iglesia por causa de Jesús. Porque por causa de Jesús yo aprendo a amar a mi hermano. Hay gente que yo no la voy a alcanzar a amar porque no congenio ni con su cultura ni con su forma, pero sí nos podemos soportar en amor. Y no, ay, yo no voy para que les haya llegado la hermanita. Eso es falta del amor de Dios. Mañana que haya como vino. No, la iglesia apostólica es una iglesia que tiene comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan, Hola, mi amor. la Santa Cena, no era que se mantenían haciendo churrasco como algunas iglesias, se mantienen entretenidos en pizza y en carne, porque no tienen discipulado, entonces tienen que hacer programas para entretener a la gente, para que la gente no se vaya. Y como dice el apóstol Maldonado, no me apague el televisor. Sí, ahora que le estoy dando duro. Una iglesia que no es apostólica necesita tener a la gente entretenida. Y pasa de ser una iglesia plus social, que no es un plus social. Perseveraba en la comunión unos con otros, en la doctrina apostólica. Por eso respeto el discipulado de mi apóstol. ¿Y sabe qué? Nosotros somos de las poquitas iglesias que tiene apóstol y apóstol. Porque la pastora Betsabé es una apóstol, con señales de apóstol. Porque hoy en día yo conozco gente que dice: usted es el apóstol y la esposa es la profeta. Y la profeta ni conoce los proféticos ni ha oído a Dios nunca. Pero lo establecen así por principio, como dice la palabra, pero no es un llamado de Dios. Mi apóstol Betsabé es una mujer apostólica y profeta. Ella te da palabra de Dios. De la hora. Tiene enseñanza apostólica. Tiene formación apostólica. Tiene señales de apóstol y tiene un corazón de apóstol. Es una mamá. Yo sé que, mire, yo no conozco mujer más divertida. Siendo ya una señora mayor, ella se sienta con los jovencitos como si nada. Puedes hablar con ella de cualquier tema. Como de hormigas, como de sexo. Ella no se acompleja por nada. Si le causa gracia algo, se ríe como nadie. Porque eso no le quita Dile a la nada. mamá que te dé más. Apóstoles religiosos que van así. Fariseos. Hipócritas. Y es una mujer de oración, el apóstol Betsabé. Y el apóstol Armando es un hombre dedicado a enseñar la palabra. Cuando el apóstol venga, hay que me dañe la puerta ahí. Cuando el apóstol venga, ustedes se van a dar cuenta de la enseñanza tan profunda que es, ¿Qué te pasó, mi amor? A ver. del mensaje tan edificante que es. Ahora va a haber en Venezuela el Congreso de Genesaret, donde van todos los pastores. Yo no soy el Señor que va a hacer conmigo para promover una finanza, no lo voy a cargar a ustedes con eso. Pero si Dios quiere que yo esté allí, me llevará, porque va el apóstol Ronnie Chávez, que es el apóstol de mi apóstol, a partir de la unción que hay sobre su vida, que es una unción de naciones. Por último, partían el pan y ¿qué más? Y el
iglesia apostólica, es una iglesia que ora. Si a usted le da pereza orar, está desenchufado. Si le da pereza venir a culto de oración, cualquier iglesia le sirve. Pero en esta casa tenemos que establecer la oración. No un día, muchos días. Sea verano o sea invierno. Yo quiero aprender a orar a las 5:30 de la mañana, no sé. La casa del apóstol Maldonado es una casa de oración de la madrugada. Y la estableció la profeta. La iglesia de Nazaret tiene un ministerio de intercesión y están orando todos los viernes a las 5:30 de la mañana sobre el lago de Maracaibo. A mí me tocó estar en esa oración. Es espectacular poder estar en oración. Ay, sí, yo No, papá. No pasa nada. Lloro mientras me estoy bañando. Sí, lógicamente, pero tienes que establecer el principio de la oración. Tienes que establecer la oración y sobre todo unánimes. Al apóstol Pedro lo metieron a la cárcel con Jacob. A Jacob ¿Se cerró, Juan? le cortaron la cabeza. A mí. ¿Y sabe por qué no le cortaron la cabeza a Pedro? Porque la iglesia se metió a orar. A mí, papá. Y no dejaron de orar hasta que Pedro no salió. Y por la oración Dios envió un ángel y le quitó los cepos a Pedro y lo sacó de la cárcel. Que hasta luego dijo, ¿y cómo salió ese tipo de la cárcel? Si era un sótano por allá y había 4 puertas que atravesar y en cada puerta había 2 soldados armados. ¿Cómo? Y el ángel del Señor lo sacó. ¿En la casa? Dile a mamá. Si a mí no me meten a la cárcel, a mí qué, con esa oración tan poderosa de aquí. De momento yo no veo todavía el swing. Vanessa dice que yo me muero, ella me resucita porque tiene una unción poderosa para resucitar muertos. Nosotros necesitamos ser una iglesia apostólica. ¿Cómo es una iglesia apostólica? Es una iglesia que ora. Es una iglesia que es guerrera en oración, que trae a la existencia lo sobrenatural, que gana la guerra primero en lo espiritual para poderlo manifestar en lo físico. ¿Y por qué les estoy predicando eso en esta mañana? Porque ayer el Señor me regaló una visión en la casa. ¿Tienes Quique? Yo veía una casa con este nombre. Y la casa estaba sobre el suelo, pero de repente apareció un escalón y la casa quedó más alta. Y otro escalón, cuando íbamos en el tercer escalón, oí la voz de Dios que me dijo, todas las iglesias crecen hasta el punto, hasta un punto. Hay una alabanza bonita, hay una buena prédica y ahí se quedaron. Pero el Señor me comenzó a mostrar una iglesia orando, y por causa de esa oración vino un incendio sobre esa casa. Y yo vi la iglesia, nuestra casa me estaba echando humo, candela por encima del techo. Y a medida que aumentaba la candela, aparecía otro escalón, y otro escalón, y otro escalón. Y vi nuestra casa como sobre 7 o 10 escalones. No puedo decirte cuántos, pero subimos de nivel. El Señor nos está llamando a subir de nivel. El Señor nos está llamando a ser una iglesia diferente. El Señor nos está llamando a establecer los principios de Dios. Y yo lo que soñaron que fue con mi hermano, el Señor lo que me mostraba era, yo tenía la llave, era la llave. La oración, la oración. Tenemos que ser fuertes en oración. No podemos cambiar la oración por nada que nos entretenga. 2 horas de oración. Eso se va volando si estamos conectados en el Espíritu. Me sorprende que en Miami, hay gente que le pagan por tiempo completo por orar. Y tienen todos los que ir a orar a la iglesia 6 horas. Usted con 6 minutos ya está listo. Orando, intercediendo. Es tiempo con Dios, eso es amar la presencia de Dios, eso es tener hambre de Dios, eso es conocer a Dios, eso es decir, Señor, ¿por qué hay que orar hoy? Cuando yo estuve en Venezuela, que vi estas palomitas, vi las palomitas en Estados Unidos, en Miami. Y yo veía a mi apóstol viajando a Miami y viniendo a España, a Europa. Ya se abrió un aniversario en Miami.
Ya se inició el mensaje de año. Estamos en el diseño de Dios. Lo que Dios me ha revelado se está cumpliendo. Pero ¿sabe qué? Nosotros no nos podemos quedar así. Por eso tengo afán de bautizar a este muchacho esta semana. El que se quiera bautizar. Hay que subir de nivel. Tenemos que subir de nivel. Ya el Señor me dijo, ¿qué hubo pues? ¿Vas a ser igualito a las demás iglesias o qué? Nosotros no somos los mejores. Aquí hay errores. Pero sí tenemos que hacer la diferencia. Si los demás pastores crecen igual, pero si no, nosotros no podemos ser la misma unidad que ellos. Tenemos que crecer en amor, en comunión, en participación del pan, en oración y en discípulos. Y en discípulos. Dentro de 8 días tú tienes que venir a la iglesia con alguien nuevo. Ay, yo no conozco a nadie. Vea, vaya a la reunión y diga que aquí estamos repartiendo 1.000 euros. Hágalo. Traiga a alguien. Aquí traiga. De hecho, estuve evangelizando en la galería. Estuve evangelizando 1 hora. Ahí estaban tomando cerveza y yo ahí parado. Y dándole la palabra, y dándole la palabra, y dándole la palabra, y dándole la palabra. ¿A unos españoles o Colombianos que me salen, ay Dani, señor, aquí vengo todo desgastado con la armadura vuelta a un 8. Fue en el desierto por ahí tirado.